¿Quién es el Espíritu Santo? Parte 2. 4 razones por las que el Espíritu Santo es una persona. Segunda razón. Realiza las acciones de una persona. La segunda razón por la que decimos que el Espíritu Santo es una persona es por las acciones que realiza. En primer lugar veremos que Él nos guía o dirige. Anteriormente vimos cómo es que el Espíritu Santo guió a Pablo y su grupo para que fueran a predicar en Macedonia. Juan 16:13, Reina Valera 1960. 13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13, Biblia Latinoamericana 1995. 13 Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Uno de los motivos por los que vino el Espíritu Santo fue para guiarnos por todos los caminos de la verdad. El hecho de que nos guíe o dirija significa que también tiene la habilidad de comunicarse con nosotros. Romanos 8:14, Reina Valera 1960. 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todo creyente nacido de nuevo es guiado por el Espíritu Santo, es decir, tiene la habilidad de recibir la dirección del Espíritu Santo en su vida personal. La guía o dirección del Espíritu Santo es una prueba de que es una persona. En segundo lugar, el Espíritu Santo tiene la habilidad de convencer. Juan 16:8, Reina Valera 1960. 8 Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8, Dios habla hoy. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente, y quién recibe el juicio de Dios. Juan 16:8, Palabra de Dios para todos. Cuando Él venga, demostrará a la gente del mundo que está equivocada en cuanto al pecado, en cuanto a lo que es aceptable a Dios y en cuanto al juicio. El Espíritu Santo convence, demuestra y muestra claramente al mundo de su pecado, o como dice la nota al margen de la Nueva Versión Internacional, pondrá en evidencia la culpa del mundo. La versión 1909 de la Reina Valera dice redarguirá al mundo de su pecado. Redarguir significa demostrar que una persona está equivocada usando sus propios argumentos. Si el Espíritu Santo puede hacer esto es porque es una persona. En tercer lugar, el Espíritu Santo habla. Una de las características principales de una persona es su capacidad de expresarse. El Espíritu Santo se expresa a través del habla. Gálatas 4:6, Reina Valera 1960. 6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Gálatas 4:6, Palabra de Dios para todos. 6 Ustedes son hijos de Dios, y por lo tanto, Él puso el Espíritu de su Hijo en nosotros, y ese Espíritu grita querido Padre. El Espíritu Santo clama, o grita, querido Padre para demostrar que somos hijos de Dios. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis vemos 7 veces que el Espíritu Santo habló a las iglesias. Apocalipsis 2:7, Reina Valera 1960. 7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11, Reina Valera 1960. 11 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, Reina Valera 1960. 17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, Reina Valera 1960. 29 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6, Reina Valera 1960. 6 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13, Reina Valera 1960. 13 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22, Reina Valera 1960. 22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En estos versos no solo vemos su capacidad para hablar sino de su inteligencia para dar mensajes. Juan 16:13-14, Reina Valera 1960. 13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14 Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan 16, 13, 14, Biblia Latinoamericana 1995. 13 Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escucho y les anunciará lo que ha de venir. 14 Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por Él. Juan 16, 13, 14, Eunsa. 13 Cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia toda la verdad, pues no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que oiga y os anunciará lo que va a venir. 14 Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. El Espíritu Santo nos dice y anuncia las cosas que Jesús le dice. Juan 15, 26, Reina Valera 1960. 15 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15, 26, Biblia en lenguaje sencillo. 15 Yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre, y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. Juan 15, 26, Septuaginta. 15 Más, cuando viniere el Consolador, a quien yo enviaré a vosotros del Padre, el Espíritu de la verdad, el que del Padre procede, aquel testificará de mí. El Espíritu Santo de testimonio, testifica y habla bien de Jesús. Hebreos 10 del 15 al 18, Reina Valera 1960. 15 Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho. 16 Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. 17 Añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18 Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Aquí el Espíritu Santo da testimonio del pacto que hizo con nosotros en la cruz. De estos pasajes podemos ver claramente que el Espíritu Santo puede hablar. La cuarta acción que el Espíritu Santo hace es enseñarnos. Lucas 12:12, Reina Valera 1960. 12 Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. En el momento necesario el Espíritu Santo nos enseñará las cosas que debamos decir. Este verso es suficiente para mostrarnos que el Espíritu Santo tiene la capacidad de enseñar. La quinta acción que hace el Espíritu Santo es interceder por nosotros. Romanos 8, 26-27, Reina Valera 1960. 26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27 Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26-27, Kestilgen. 26 De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda a superar nuestra humana debilidad, porque ni siquiera sabemos qué debemos pedir ni cómo pedirlo, y es el Espíritu Santo el que ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. 27 Y el Padre, que conoce hasta lo más íntimo del corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios. Romanos 8, 26-27, Palabra de Dios para todos. 26 De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. 27 Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando estamos en momentos de necesidad y no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo ora, ruega e intercede por nosotros. Como conclusión, el hecho de que el Espíritu Santo guíe, convenza, hable, enseñe e interceda es una muestra de que es una persona. Tercera razón. En la Biblia se le trata como una persona. Una de las razones por las que podemos decir que el Espíritu Santo es una persona es porque en la Biblia se le trata como una persona. Hechos 5 del 1 al 10, Palabra de Dios para todos.
Había un hombre llamado Ananías, su esposa se llamaba Safira. Él vendió un terreno que tenía. 2 Pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa sabía lo que había hecho y estuvo de acuerdo. 3 Entonces Pedro dijo a Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? 4 El terreno era tuyo antes de venderlo, pudiste haber dispuesto del dinero a tu gusto. ¿Por qué se te ocurrió eso? Le mentiste a Dios, no a los hombres. 5 Cuando Ananías escuchó esto, cayó muerto. Unos jóvenes vinieron y envolvieron su cuerpo, lo sacaron y lo enterraron. Todos los que supieron esto se asustaron mucho. 6 Cuando Ananías escuchó esto, cayó muerto. Unos jóvenes vinieron y envolvieron su cuerpo, lo sacaron y lo enterraron. Todos los que supieron esto se asustaron mucho. 7 Más o menos 3 horas después, entró su esposa Safira, quien no sabía lo que le había pasado a su marido. 8 Pedro le dijo: dime, ¿cuánto recibieron por la venta del terreno? Fue esta cantidad. Safira le respondió: sí, eso fue lo que recibimos por la venta del terreno. 9 Pedro le dijo: ¿por qué estuviste de acuerdo a la hora de probar al Espíritu del Señor? Escucha. Puedes oír esos pasos. Los hombres que acaban de enterrar a tu esposo están a la puerta y ahora van a hacer lo mismo contigo. 10 De inmediato Safira cayó muerta. Los jóvenes entraron y al darse cuenta de que estaba muerta, se la llevaron y la enterraron al lado de su esposo. En este pasaje vemos cómo Ananías y Safira trataron de engañar, mentir y probar al Espíritu Santo. Al hacer esto es porque consideraban al Espíritu Santo una persona. Hechos 7:51, Kestillen. 51 Tercos e infieles, duros de corazón y de oídos. ¿Hasta cuándo os vais a oponer al Espíritu Santo? Bien se ve que sois dignos descendientes de vuestros antepasados. Hechos 7:51, Reina Valera 1960. 51 Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51, Septuaginta. 51 Cuelliduros e incircuncisos de corazones y de las orejas, vosotros siempre al Espíritu, el Santo, combatís, como vuestros padres, también vosotros. Hechos 7:51, Palabra de Dios para todos. 51 Esteban continuó diciendo: ustedes son muy tercos. Son como los paganos en su forma de pensar y de entender. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo, igual que sus antepasados. Hechos 7:51, Biblia en lenguaje sencillo. 51 Antes de terminar su discurso, Esteban les dijo a los de la Junta Suprema: ustedes son muy tercos. No entienden el mensaje de Dios. Son igual que sus antepasados. Siempre han desobedecido al Espíritu Santo. Mientras Esteban predicaba su discurso ante el sumo sacerdote y el pueblo de Israel, les dijo que ellos se oponían, resistían, combatían, se rebelaban y desobedecían al Espíritu Santo. Ellos sí que lo trataban como a una persona. Marcos 3:28-29, Reina Valera 1960. 28 De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. 29 Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, DRAE, una blasfemia es una palabra gravemente injuriosa contra alguien. Según el diccionario Strong's en español, la palabra blasfemia se traduce como blasfemia, vilipendio, especialmente contra Dios, blasfemia, maldición, maledicencia. Entonces el hecho que el Espíritu Santo pueda ser blasfemado, gravemente injuriado, vilipendiado y maldecido es porque se le trata como a una persona. Hebreos 10:29, Reina Valera 1960. 29 Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hebreos 10:29, Dios habla hoy.
29 Pues no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre, los que insultan al Espíritu del Dios que los ama. Esa sangre es la que confirma la alianza, y con ella han sido ellos consagrados. Hebreos 10:29, Eunsa. 29 ¿Qué castigo más grave pensáis que merecerá el que haya pisoteado al Hijo de Dios y haya considerado impura la sangre de la alianza en la que fue santificado y haya ultrajado al Espíritu de la gracia? Existe la posibilidad de que un creyente llegue a afrentar, ultrajar e insultar de tal manera al Espíritu Santo que pueda incluso llegar a perder la salvación que había recibido por fe. Como conclusión, el hecho que el Espíritu Santo pueda ser mentido, resistido, blasfemado y afrentado demuestra que en la Biblia se le trata como una persona.